All right, we are starting a new book called the Book of what? Vamos a Exodus empezar un or nuevo libro Shemot. llamado Shemot is what it is. And Éxodo does o anyone Shemot. remember what Shemot means? ¿Y quién Names. These recuerda are qué the significa names. Shemot? It's amazing what Nombres. a Estos son name los implies. nombres. I Es mean, how would you like your asombroso name to be Dirtbag? lo que I mean, it's un like, nombre what? implica. I mean, and you look at some of the names some of the movie stars or famous people name their kids. It's Y just cuando the vemos craziest alguno de things los you've nombres, ever por heard. ejemplo, de las estrellas de But when we cine, hear the los word nombres que le ponen a Exodus, we sus think hijos of son exiting, don't we? una locura. Pero cuando But in escuchamos la Jewish history palabra forever, éxodo, it's pensamos called en names. Why? salir. Because what's important Pero are en the el people. judaísmo siempre ha It's sido the names that llamado are significant. nombres, porque más Now, here's importante something else I want to son bring las up, because I personas think y it's los really nombres son muy pertinent to today. significativos. If someone Y is quiero mostrarles behaving algo aquí porque badly, me parece que es muy pertinente and a you hoy día. try to Si alguien se está address it, portando how often mal do they blame their circumstances? y trata Rather than taking de responsibility, tomar they say, well, riendas a these la were my situación, circumstances, and this is ¿cuántos de why. ellos Well, guess te what? tratan de explicar las Let's take the circunstancias same por qué hicieron esto en lugar de circumstance, tomar such as responsabilidad? boiling Entonces water. tomemos la misma circunstancia Boiling como por water ejemplo agua hardens the hirviendo. egg, but it softens the potato. El agua Same hirviendo circumstance for endurece el both. huevo, So it's pero not really the circumstance suaviza la that papa. defines you. Entonces, es It la only misma reveals who you situación. are. No son las circunstancias que te It only definen, reveals what you're solo made of. revelan quién tú Everyone eres. can go through Y the same solo se circumstances. revelan de lo que has hecho, de lo que tienes Jacob por and dentro. Esau, same family. Miremos a But what Jacob your y Saúl, la misma circumstances do, familia. they don't Pero lo que form tus you. They circunstancias reveal what hacen, you're made out of. That's so ellos important. no And when te you look at the forman, sino Exodus, que revelan let's quién tú begin with eres. Y eso es muy Exodus importante. 1:1. Y cuando It miramos a says, now these Éxodo, are the miremos names of the Éxodo children of Israel that 1:1 came into y Egypt. dice, estos Every son los man in his nombres de los household. hijos de Israel que That is fueron not a a correct Egipto con translation. Jacob, cada uno I'm going to read con it to su you in familia. another Esa no es una translation. una And it traducción says, and correcta. these are Voy a the names. decírselas Why en otra. does it begin with and? Of Dice, course, you missed y the estos translation. son los nombres. And is a ¿Y por qué conjunction, empieza con and it's y? connecting something to something Es else. porque la So letra actually, I o this la is palabra really I en a este caso continuation of es the una book of Genesis. conjunción y eso conecta Connecting el libro to de God's Génesis thought con este libro. O that sea, es was como there. es una And so continuación del now libro de notice, Génesis. and the amazing thing is when you realize this is the book Al of names, último, al and pensamiento yet que se está you never explicando. hear of Entonces, Pharaoh's name. cuando uno se I da mean, so many cuenta de people, que especially presidents, kings, es they el want to be número, remembered es in el history. libro de So what does God libros, do? He doesn't y sin even embargo mention the nunca se name menciona el of nombre del Pharaoh. But you get to faraón. hear the names of the lowly midwives. Como aquí es tan Wow, importante hoy en there's so día many escuchar acerca de midwives. presidentes y But personas y God says they personas. are the ones who will Pero aún always not así, sí Pharaoh. se mencionan los nombres de las parteras, porque Dios está And the other diciendo thing estos is, son los throughout nombres this book, importantes, no the son, whole book is all about no names el nombre de are mentioned. faraón. En otras palabras, You're going to see este that. libro es, eh, Exodus 1:7. a lo largo de este libro los It nombres says, and son the un children of misterio. Israel were fruitful and increased Miremos abundantly en Éxodos and 1:7, pero multiplied los and waxed israelitas tuvieron exceedingly muchos mighty, hijos and the y land was aumentaron mucho filled y with se them. multiplicaron y It doesn't llegaron a look ser like it in Genesis poderosos to be en fruitful gran enough. manera y el país se llenó de When ellos. you Por carry eso the dice que en word Génesis in Shemot, ah, he's se creating a nation. fru- Just like in Genesis, but multiplíquense, this is sean the genesis fructíferos. of the Porque él nation of estaba Israel. creyendo And God en tells Shemot, Pharaoh está creando en la nación de Israel. En Génesis se creaba todo el mundo, es la creación del mundo. Entonces, los sabios dicen que ellos se multiplicaban tanto porque tenían mellizos y triplets. Mellizos, triplets. Yeah. Trillizos. Bueno, ahora, y se dice que en Éxodo 1:8-9 se levantó en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, en la época de José los egipcios habían conquistado para los ciscos. Entonces ellos
Esto fue a mediados del siglo XVIII a.C. Egipto había sido infiltrado por los hicsos, un término egipcio que significa gobernante de tierras extranjeras. Los hicsos eran un conglomerado de grupos étnicos entre los que predominaban los semitas. Se establecieron al norte de Egipto y por eso conocían ellos a José. Éxodos 1, 10 al 11. Procedamos pues astutamente con ellos, no sea que se multiplique y en caso de guerra y se unan a los que nos odian y peleen con nosotros. Que se vayan del país, dice. Entonces, así dice. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Esta palabra capataces también se puede referir a colectadores de impuestos. Entonces, en Éxodos 1, 15 y 16, entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, las cuales se llamaban Cifra y Puá, y les dijo, cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean en el hecho de parto, si es un hijo le dará muerte, pero si es hija entonces vivirá. Cifra, el nombre Cifra significa shofar y Púa significa hermoso. Entonces veamos lo que sucede en Éxodos 1:17. Las parteras temían a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. ¿Se pueden creer? Ellas temían a Dios, pero no le temían al líder político. Asombroso. En verso 22, acá hay algo muy asombroso que muchas personas no la ven. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo. No, al principio, en el 17 vemos que él ordenó a las parteras para que asesinen a los niños hebreos. Pero ahora en el 22 vemos que el faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo para que pero a toda hija la dejarán con vida. Entonces aquí estamos echando a todos los hijos, a todos los bebés, a egipcios y hebreos. Échenlos al agua, que se ahoguen. Todo niño que nazca lo arrojarán al Nilo. Por eso es que el río Nilo se convirtió en sangre más tarde. ¿Y cuánto duró este decreto de echar a los bebés al agua? Duró hasta que el faraón no se sintió amedrentado. Y no se está haciendo hoy día, entonces terminó. Entonces, ¿qué sucedía en la mente del faraón para que elimine este decreto? El faraón tenía astrólogos y estos vieron en las estrellas que el destinado para salvar a Israel sería castigado con agua. Y por eso hicieron que el faraón emitiera su decreto. Todo niño que nazca lo arrojarán al Nilo para matar al libertador o al salvador. Una vez que Moisés fue puesto en el agua, en la canasta, los astrólogos dijeron ya no vemos a señal y cancelaron el decreto porque Moisés había sido puesto en el agua. Interesante. Otra cosa que quiero indicarles aquí, en Éxodo 2:1-2, aquí volvemos al concepto de los nombres misteriosos. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. ¿Por qué no nos dan los nombres? ¿Por qué nos dicen esta historia de un hombre y una mujer de Leví? Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. ¿Qué era? Viendo que era hermoso. Espera un minuto. Y ya, ¿cómo es que dice un hombre de Leví tomó una esposa de Leví y tuvieron una bebé cuando en realidad Moisés es su tercer bebé? Ya tenía a Aarón y a Miriam. Entonces, ¿qué sucedió con ellos? Esto es lo que sucedió.
Como les digo, ya habían tenido a Miriam y a Aarón. Entonces ellos tenían temor de que si tenían otro niño iba a ser asesinado. Entonces decidieron separarse para no tener otro bebé, concebir. Y ese bebé se ha echado al agua. Pero lo que sucede es que no fue para Amram y Jocabed tratar de burlar el decreto, ni burlar a Dios. Era para ellos seguir haciendo lo que sabían que era correcto y confiar en Dios para traer la salvación. Entonces, su pequeña niña, tendría 5 o 7 años, dice, ¿por qué ustedes no se unen otra vez? Porque ustedes están tomando el lugar de Dios. A lo mejor van a tener una niña y ustedes están evitando que esas niñas nazcan. Entonces, si se juntaron otra vez y tuvieron a Moisés. Ahora, cuando los judíos ponen nombre a sus hijos en el 8º día, entonces él tenía 3 meses. Entonces, Moisés ya tenía un nombre dado por sus padres. Moisés fue el nombre que le dio la hija del faraón. Entonces, acá hay algo en la Biblia que dice que era un hombre, un buen niño. Entonces, su nombre fue Tobias. Entonces, ¿cuál fue el nombre de la mamá de Moisés? Jocabed. Y el nombre de su padre fue Amram. Entonces tenemos Jocabed y Amram. Cuando uno desglosa estas palabras, tienes la palabra kavod en amarillo o kaved, y adivina qué. Esta palabra kaved significa la gloria de Dios. Eso es lo que significa. ¿Qué tal Amram? ¿Qué significa Amram? Está dividido si lo dividimos en 2 palabras, significa pueblo exaltado. Entonces, ¿qué vemos? La gloria del Señor se casa con un pueblo exaltado y es de donde viene la redención, porque Moisés fue el redentor. Regresando a nombres, miremos en Éxodo 2, 5 al 10. Otra vez este gran misterio. Y la hija del faraón descendió a lavarse en el río. Acá tenemos la hija del faraón. ¿Por qué no escuchamos el nombre? Porque solamente dice la hija del faraón. Dice que llegó a lavarse en el río. Y paseando sus enseñas por la ribera del río, vio a la canasta donde estaba una criada suya, y le dijo que la tomara. Y cuando la abrió, vio al niño, y ahí el bebé lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este, como sabías, porque estaba circuncidado. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, aquí otra vez, iré a llamar a una ama de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón le dijo, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo, hija del faraón, llévate este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ya lo trajo a la hija de faraón, la cual la prohijo, y le puso el nombre de Moisés, que significa sacado del agua. Entonces aquí vemos varias veces dice la hija del faraón. La hija del faraón fue la madre de Moisés, con la que él creció y amó. La hija del faraón fue algo tremendo para Moisés. Ella fue su mamá. No piensen que, y quién sabe, ella podría haber tenido 16, 17 años cuando Moisés nació. Pero no pienses que si tú sabes que tu mamá
Él se fue a los 40 años. ¿No crees que él amó a la hija del faraón? Es su mamá. Y cuando él cruzó el Mar Rojo, se llevó a su mamá con él. La hija del faraón, todo lo que escuchamos aquí es la hija del faraón, la hija del faraón. Y muy pocas veces, aquí no se nos da el nombre. Entonces, mire lo que sucede más adelante. Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, o sea, su esposo murió. No, perdón, su padre murió. Y dice, los hijos de Israel gimieron a la casa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió a Dios desde su servidumbre. Entonces alguien de la misma familia seguro se convirtió en el seguidor. Entonces se dice que la hija de Faraón no bajó al Nilo para bañarse, sino para limpiarse de todos los ídolos de la casa de su padre. Porque cuando ella se quería limpiar. Ahora, ¿quién fue esta hija del faraón? ¿Alguna vez se escuchó su nombre? Miremos en la primera de Crónicas 4:18. Ella pasa por a través del río del Mar Rojo. Entonces, su nombre fue Badia. La hija de faraón se llamaba Badia. Y luego terminó casándose con un hebreo. Badia, su nombre, que significa la hija de Yahweh. Dios mismo le dio ese nombre. Esto es asombroso. El nombre Badia era apropiado para la hija del faraón en el libro del Éxodo porque era de Dios como recompensa por sus acciones. Es como se dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés no era tu hijo, pero tú lo llamaste tu hijo. Bueno, tú no eres mi hija, pero ahora te llamo mi hija. Entonces ahora tiene un nombre por lo que hizo. Ahora tiene un nombre en la eternidad, que significa la hija de Yah. En un midrash se atribuye la salvación de todo Israel a la hija de Faraón, porque ella fue quien salvó a Moisés de la muerte. Eso es asombroso. Éxodo 2, 11, 15. Y aquellos días crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto el principio de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando en matarme como matas al egipcio? Y Moisés dijo, ups. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse el faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia del faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián y allí se sentó junto a un pozo. Aquí está sentado frente a ¿cómo se llama eso? Un pozo. Y aquí es donde conoce a su esposa. Ese es el mejor lugar para encontrar esposa. Vayamos a Éxodo 16:19. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron los pastores y los echaron de allí. Pero Moisés se levantó y la defendió y le dio de beber a su rebaño. Cuando ellos volvieron a Reuel, su padre, este le preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Me parece que es muy interesante cuando uno está pensando en Ezequiel y cómo los pastores de Israel están aprovechándose de las ovejas en lugar de alimentar a las ovejas. Y aquí está también, se está viendo eso también. Dios es el pastor, así como fue Moisés en esa época.
Y también ellos van a ayudar a librar a su cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, de estos pastores que abusan al rebaño. Otro asunto, ¿cuál fue el nombre del sacerdote de Madián? El nombre de Moisés, del padre Moisés era Jethro. Acá dice que es Ruel. No, este es el padre del como que se está encontrando. Y luego dice Jethro, aquí su suegro. Es su suegro, ya. Entonces tiene varios nombres porque unos son títulos. Ruel significa amigo de Dios, pero eso no era su verdadero nombre. Eso fue un nombre que significa el amigo de Dios. Y luego en Éxodo 3, 1 al 2, vemos que las ovejas de Jethro, su suegro, el sacerdote Madián, llevó a las ovejas al desierto y vio a Joreb, monte de Dios, y él se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de zarzal, y él miró y vio que el zarzal ardía en fuego y el zarzal no se consumía. ¿Se puede imaginar si encuentras una zarza, un arbusto que no se consume, que está en fuego pero no se consume? Entonces Jethro significa su excelencia. Entonces Ruel significa, uno de sus nombres significa amigo de Dios. Jethro es su excelencia. El otro es un pastor. Miremos en Salmos 81. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoras como ovejas a José, que estás entre querubines resplandece. Sabemos que Dios fue llamado el pastor de Israel antes de ser llamado el rey de Israel. Aquí tenemos a Moisés, está cuidando el rebaño de Jethro en el desierto como un niño, y como uno escapó de él, corrió tras él. Cuando llegó al lugar sombreado, este cabrito se detuvo a beber. Cuando Moisés se acercó, dijo, no sabía que se escapase porque tenía sed, debes estar cansado. Así que colocó a cabrito en su hombro y se alejó. Entonces Dios dijo, porque tienes misericordia de guiar al rebaño de un mortal, seguramente cuidarás bien de mi rebaño. Lo vemos en Éxodo 3, 3 al 6, y se me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque esa zarza no se quedaba. Cuando el Señor vio que Moisés se acerca para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Y es interesante de que Dios no lo llamó hasta que Él mostró interés. Lo hace así también con nosotros. Si no mostramos interés, Él no nos llama. Así que tenemos que mostrar interés para que nos llame. Entonces aquí está Moisés, Moisés. Y Él le responde, aquí estoy. Entonces le dijo, no te acerques aquí, quítate la sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y dice, he escuchado su llorar. Y luego de ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, porque estoy consciente de su sufrimiento. Es difícil entender el dolor de otros cuando nosotros lo hemos pasado. A veces decimos, oh, sé cómo te sientes, pero en realidad no, porque mientras no pasemos el problema, nosotros no entendemos realmente. Entonces continúa, así que he descendido para librar de la mano de los egipcios, para sacarlos de aquella tierra, en una tierra buena, espaciosa, y una tierra que emana leche y miel. Luego, en el 10 dice, ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques mi pueblo
a los israelitas de Egipto. Si recordamos después todos los problemas, en Éxodo 32:7, el Señor le dice a Moisés, despide, desciende pronto para que tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea corrompido. Entonces, ¿cuántas veces discutimos con nuestro esposo, nuestra esposa? Ese es tu hijo. No, tu hijo es el que hizo esto. No, es el tuyo. Ya, aquí están en esa situación. Entonces, en el verso 11, Moisés suplicó al Señor y le dice, oh Señor, ¿por qué enciende tu ira contra con tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? En Éxodo 3, 11 y 12, Moisés le dice a Dios, aquí la palabra Dios es Elohim. Entonces, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente, miren, lo que Dios dice, ciertamente, yo estaré contigo. Y esta palabra aquí en hebreo, Eyed, que significa yo estaré contigo. Yo estaré, I will be, perdón. Ella le respondió, Señor, el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando yo vaya a sacar al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces, no es sobre ti, no es sobre nosotros. Moisés discute continuamente con Dios. Es todo acerca del Mesías. Moisés discute continuamente con Dios. Vayamos a Éxodo 13. Entonces Moisés le dijo a Dios, si voy a Israel y les digo, el Dios de tus padres me ha enviado a ustedes y tal vez me diga, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Por qué nombre se te conoce? ¿Quieres que te conoce? En Éxodo 13:14 dice, y Dios, Elohim, dijo a Moisés, Eyed, Asher, Eyed, que yo soy el que soy. Pero esto también significa yo sé quién seré. Yo seré quien seré. Su nombre es Eyed. ¿Cuál es el nombre de Dios? Su nombre es Eyed. Que significa yo soy, seré, yo seré. Ayer, cuando alguien te pregunta cuál es el nombre de Dios, I am, yo soy. No yo, no significa que soy yo, es Él, ¿no? Puede ser confuso. Entonces, Yahweh, yo soy, I am Eyed Asher, pero ustedes díganle qué es esto para que lo piense que eres tú. Yo seré. Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob, y tú Israel, llamado mío, yo mismo, yo el primero y yo el postrero. Aquí Dios está diciendo, yo soy Él. Adivina que en Juan 18:4-6, Yeshua, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y dijo, ¿a quién buscas? Y Nazareno le responde a los soldados que lo buscaban, respondieron a Yeshua de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y Judá, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dice, yo soy, retrocedieron, cayeron en la tierra. Yo soy él, yo soy aquel, ¿no? De ayer. Éxodo 3:18, oirán su voz los hijos de Israel, e irás tú a los ancianos los ancianos de Israel al rey de Egipto. Escuchen eso. Moisés tiene que ir con los ancianos de Israel. Esto es lo que Dios le está diciendo. Y eso es lo que les vas a decir. El Señor, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por favor, déjanos ir a un camino de 3 días por desierto para que santifiquemos a nuestro Dios. Ustedes sabemos que no debemos de añadir ni sustraer de la palabra de Dios.
Y Moisés agregó, quitó el nombre de la palabra de Dios. O sea, les apuesto que sí. Miren aquí. Esto es lo que Dios le dijo exactamente. Que diga. En la pantalla se ve. Dice, quiero que le digas a Dios, al faraón, quiero que seas educado, que tengas indiques el tiempo específico de 3 días. Pero en Éxodo 5:1 vamos a ver, después de esto Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón. ¿Quién se pierde aquí? ¿Quién no está? ¿Dónde están los ancianos? No trajo a los ancianos, solamente estaban Moisés y Aarón. Y miren lo que dice. El Señor, Dios de Israel, dice, deja a mi pueblo celebrar la fiesta en el desierto. Wow. Si vemos lo que ha dicho, estamos quitando todas estas palabras. Entonces, tiene que ser, se supone que era el Dios de Israel, pero, perdón, de los hebreos él dice Israel. No dice por favor, no dice que son 3 días, y dice por favor, no dice por favor. Y tampoco dice que queremos hacer un sacrificio. O sea, esto fue simplemente las palabras de Moisés, y ni siquiera dijo que era para el Señor Dios. Ok, entonces, exigente, cambió el nombre de los grupos, no aplicó los sacrificios. Es como que se iban de paseo. Y el faraón pensó que iban a entrar a una huelga de la construcción que estaban haciendo. Entonces, en Éxodo 5:3, cuando Moisés dice que esto no funciona, dice, mejor voy a decir lo que Dios dijo. Ahora lo va a decir correctamente. Y dice, el Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto y sacrificaremos al Señor Dios. Pero aquí añade, para que no nos encuentre con pestilencia y con espada. O sea que si Dios quiere que hagamos esto, nos quiere matar. Entonces el faraón dijo, ¿qué es esto? Si él los va a matar, porque yo no lo hago más temprano, ¿no? Entonces no debemos añadir de las palabras de Dios. No debemos de aprender mucho de lo que Moisés aquí hizo. Y él no dijo el Señor, el Dios de los hebreos. Entonces, Éxodo 4:21, el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Aquí está esta palabra kabed, que puede significar la gloria de Dios, pero también puede ser traducido como algo pesado, endurecido. Entonces, cuando Dios usa la palabra endurecer el corazón de Dios, del faraón, luego se ve en el siguiente en otro verso, en Éxodo 4:21 se está viendo, no es esta palabra que se usa. Aquí está diciendo, en 8:15 sí se ve esta palabra. Entonces, cuando el faraón endurece su corazón, esta es la palabra para endurecer el corazón. Pero cuando Dios endurece el corazón, aquí está el problema en otro idioma. Es una palabra diferente a la palabra endureció en Éxodo 8:15 del faraón. Esta palabra que Dios está usando en 4:21, cuando Dios endurece el corazón, es hacerlo más fuerte. Entonces lo hace fuerte, le da valor, es como alguien que está boxeando. Entonces recibe energía, entonces se levanta. Aquí está, toma un aliento, toma agua, porque todavía tenemos más plagas por las que tenemos que ir. Entonces, cuando Dios le endurece el corazón, le está dando fortaleza para que Él lo endurezca como piedra y vaya en contra de Israel. Entonces, la gente no es correcto cuando la gente piensa que Dios le endureció el corazón
al faraón. Eso es incorrecto y se ve en el hebreo. Entonces, ahora, cuando vemos esta palabra, ayed, asher, ayad, la palabra letra que se ve aquí es la letra Aleph, la primera letra de la derecha. Entonces, pero también esta palabra también significa 1000, ha sido traducida 1000 muchas veces. Entonces, muchas veces. Por eso se sabe que Aleph, un día con el Señor es como 1000 años. Entonces, si vamos a Génesis 1:1, en el principio Dios creó a los cielos y la tierra. Vemos que hay 6 Aleph, que son 6000 años del año de 6000 años antes de que el Mesías venga, porque él viene en el séptimo día, al final del sexo. Entonces, ahora vamos a mirar, a terminar aquí. Oremos. Padre y Rey, te damos muchas gracias porque podemos estudiar tu palabra. No queremos mirar a la superficie, queremos ir más profundo, queremos desarrollar una relación contigo. No solo queremos añadir conocimiento a nuestra cabeza, pero obediencia también a nuestro corazón. Y te damos muchas gracias por todos los que están aquí presentes alrededor del mundo y a través del internet siguiéndonos y que están cooperando para llevar la luz de tu Torah a través del Shaddai. Y te damos gracias y que bendigas todos aquellos que están obedeciendo para que llevamos tu palabra alrededor del mundo. En nombre de Yeshua, amén. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios, Creador y Rey del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah, nos has bendecido con el consejo puro de tu palabra de vida, por el poder del Espíritu Santo y a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro. Y volveremos con el libro de Isaías. Okay, so here we are. Zechariah is done. We're done with Zechariah. So I decided what terminamos Zacarías y he decidido qué mejor libro y capítulo que Isaías 53. ¿Quiénes están familiarizados con Isaías 43? Siempre hay un debate muy grande acerca de Isaías 53. ¿Quién es el siervo del que se está hablando? Sabemos a través de Isaías de que está hablando que aunque tus pecados han sido púrpura o como no púrpura, son rojos, van a ser blanqueados. Entonces tiene que haber, ¿cómo va a suceder eso? Tiene que haber una clase de ofrenda. Escarlata, tus pecados son como escarlata. Vamos a cubrir Isaías 53 esta semana, la próxima semana y quizá una semana más porque quiero ir muy profundamente en este capítulo porque el debate es tan serio, tan grande acerca de quién es el siervo. Empecemos con Isaías 52. Isaías 53 en realidad empieza en el 52. No, en realidad desde el 40, empieza como desde el 40. Vamos a ver si vemos conexiones. Versos 13 al 15. He aquí está el gran, he aquí. Mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Como te abominaron muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, de los hijos de los hombres. Pero él rociará muchos gentiles, los reyes cerrarán sobre él sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca oyeron. Y vamos a estudiar este verso otra vez la próxima semana. Voy a pasar ligeramente por las escrituras hoy día, pero vamos a entrar más de una forma más profunda la semana que viene. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién es mi siervo? ¿A quién se refiere mi siervo? ¿Quién es él que va a ser prosperado, ensalzado? Mi siervo será prosperado, será engrandecido, ensalzado y será muy sublimado. ¿Quién es este? Alguien va a ser elevado, ¿verdad? Miremos en Juan
28, 29. Yeshua dice, Yeshua dice, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy Él, y que nada algo de mí mismo, más como mi Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él yo hago, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Juan 18, 4, 5, pero Yeshua acá les dice, ¿a quién están buscando? Dice, ¿a quién están buscando? El rey les pregunta, yo soy Él. Y segunda vez dice, yo soy Él, todos se caen de espaldas. Aquí está mostrando que Él es quien es Él. Juan 13, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, sí es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en ella no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que vemos aquí, el Hijo del Hombre es el que está siendo elevado, levantado. Isaías 48, 12. Óyeme, Jacob, está diciendo, y tú, Israel, llamado mío, yo mismo, yo el primero, también yo el postrero, el último. En mis manos yo estreché la tierra y los cielos. Entonces, este yo soy es el primero y el último, y Él también es el creador del universo. Aquí vamos. ¿Quién es mi siervo? Ustedes saben que los mejores recursos o fuentes para las respuestas es la misma Biblia. Veamos quién es mi siervo. Génesis 26, 24. Abraham, empezamos con Abraham. Dice, Abraham, mi siervo, dice. Abraham, ese es el hombre que va a completar va a cumplir las escrituras. Pero luego, Moisés, en números 12, Dios lo llama mi siervo. Caleb, vemos que Caleb también ha sido llamado mi siervo en números 14, 24. David, en la segunda de Samuel 7, 5, Dios le llama mi siervo. Y Job 1, 8, Dios le llama mi siervo cuando Dios le dice a Satán, mi siervo Job. Nabucodonosor también fue llamado mi siervo en Jeremías 25, 9. Aún así, Zerubabel también fue llamado mi siervo en Hageo 2, 23. Entonces, pero hay alguien más que fue llamado mi siervo. El renuevo en Zacarías 3, 8. Hay alguien que su nombre es el renuevo, al que Dios llama mi siervo, y también Jacob o Israel en Isaías 41, 8, 10 es llamado mi siervo. Entonces, para los judíos, para el pueblo judío, cuando están hablando de Isaías 53, el siervo sufriente, ellos dicen que se están refiriendo a sí mismos, porque ellos han sufrido tanto. Entonces yo voy a argumentar acerca de esto. Entonces, el renuevo. ¿Quién puede decir de que Isaías 53 no está hablando de Abraham, Moisés, Caleb, David o Job? Tampoco de Nabucodonosor o Zorobabel. Entonces está hablando realmente acerca de alguien, el renuevo, o es Israel. Esa es la gran pregunta. Miremos algunos versos y vamos a ver a quién se está refiriendo. Cuando mi siervo se refiere a Israel y cuando mi siervo se refiere al renuevo. Isaías 11, 1 al 5. Y saldrá una vara del tronco de Jesse, y un renuevo retoñará de sus raíces. Aquí nos está diciendo que esta rama, este renuevo, de donde viene es de una tribu, no de todas las tribus. Viene de la tribu de Judá.
el espíritu de sabiduría y de inteligencia y de espíritu de consejo y de fortaleza. El espíritu es el espíritu del Señor que será con el espíritu de conocimiento y temor al Señor. Y le hará oler el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oye en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomas y fe ciento de sus riñones. Ok, aquí vamos a empezar. Mi siervo se refiere a singular o plural. Puede referirse a mi siervo Israel, que se refiere a todos, pero mi siervo, el renuevo, es singular. Perdón, Israel puede ser singular y plural, pero el renuevo solamente singular. Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones de prodigio. He aquí, yo traigo a mi siervo. Ahí está, el renuevo. Le llama a esa persona el renuevo. Mire Zacarías 6:11-13. Dice, tomarás plano y orarás coronas y las pondrás en la cabeza de Josué, hijo de y el sumo sacerdote, y le hablarás diciendo, así habló el Señor, Señor. He aquí, no las naciones, dice, el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual retoñará de su lugar, edificará el templo del Señor. Dice retoñará de su lugar, no de retoñará. Ya. Entonces, edificará el templo y será un sacerdote en su trono y el consejo de sacerdotes estará con ellos. Entonces, Dios ha separado. Aquí hay alguien que va a ser sacerdote y rey. Isaías 41:8-10. Aquí es a lo que se llama, cuando le llama a Israel mi siervo, entonces tenemos que ponerlo en consideración. Dice, mas tú, Israel, mi siervo Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te eché de la mano de los extremos de tierra y de sus montes te llamé y te dije, mi siervo serás tú, te escogí y no te deseché. No temas, que yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Ustedes ven que Israel ha sido llamado mi siervo, pero también la rama es llamada mi siervo. Ahora, vamos a ver al siguiente, de quién está hablando, del renuevo o Israel. Isaías 42:1-4. He aquí mi siervo, me reclinaré sobre él, escogido mío, a quien mi alma toma contentamiento. Puse mi espíritu sobre él y daré juicio a los gentiles. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas, no acabará de quebrar la caña cascada, ni apagará el pálido de humeante, sacará el juicio de verdad, y no se cansará ni desmayará. No fracasará. Israel se cansó y fracasó. Israel, por supuesto, lo hizo de gran forma, hasta que ponga en la tierra su juicio y las islas esperarán su ley. Miremos en Isaías 42:5-7. Así dice el Señor Dios, el creador de los cielos y el que los extiende, el que extiende la tierra y sus verduras, y el que da resuello al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella anda. Yo, el Señor, te llamé en justicia, y por tu mano te tendré, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de los gentiles, para que abra los ojos a los cielos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los asentados en tinieblas. Interesante. Ahora, otra vez, Juan 12:32, ¿qué dice Yeshua? Y yo, si fuere levantado en la tierra, a todos traeré a mí. Todas las naciones. Esto es increíble que dice, la serpiente va a estar alta, levantada, exaltada,
Y luego Isaías, no solo eso, se va a hacer una luz a las naciones, Okay, y now eso let's look at this es lo que next my dice. servant and see if this is referring to the branch or to Israel. Miremos el siguiente, mi siervo, ¿a quién se está refiriendo? ¿A Israel o al renuevo? Isaías 42:18-22. Oh sordos sois y ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego For sino deaf mi is siervo? my messenger whom I sent. Who is ¿Quién tan sordo blind como mi as my mensajero y a quien dedicated envió? one, or ¿Quién blind es as the servant of ciego the Lord? He como el says, perfecto y but ciego does como not el siervo del discern. Señor? His ears are Que open, ve but muchas doesn't cosas y no hear. advierte, The Lord que abre is los faithful oídos y for no righteousness' oye. sake to what? El Señor celoso Magnify por the su law justicia of magnificará la ley y la And then he says, but these engrandecerá. people are plundered and looted. Y They're luego all dice, men por trapped in tanto, holes and este es hidden in pueblo prisons. saqueado, They hollado, become todos plunder with ellos no one to de rescue, ser spoil with no one to enlazados en save. cavernas y escondidos en So carcelas we serán can puestos see my despojos servant y the no branch was habrá always quien los wonderful libre, things, and serán then my hollados servant o ayer a Israel, quien diga what did they restituido. do? They're Entonces, acá blind and tenemos deaf. So he mi couldn't siervo be Israel y speaking of my son servant, ciegos y who he mudos. says is the Entonces, spirit no of puede estar knowledge and hablando de mi wisdom is going to be on siervo him. que Cannot be tiene my el servant espíritu in de this conocimiento y verse, who's sabiduría, va a blind. estar sobre él. No puede ser el mismo siervo Matter del of que se fact, está hablando, porque este está let's look at ciego Jeremiah y chapter mudo. 6, 9 Es and más, 10. miremos en Thus Jeremías says the 6, Lord 9 of al hosts, 10. they shall Así dijo el thoroughly Señor de los cleanse or ejércitos. thoroughly Del cleanse todo the rebuscarán como a vid of el resto Israel de as Israel. wine. Turn back your hand as a grape Torne gatherer tu mano over como into the basket. vendimiador And look at what God a los says. cestos. To whom Y shall I speak and give warning that they may hear? a Behold, quien tengo que speaking of hablar y Israel, amonestar para que oigan. He aquí, hablando de Israel, que sus orejas son incircuncisas, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa y no la aman. So, is that the branch Ah. or is that Israel? Este es el renuevo, este es Israel. Mire, The word of the Lord is with reproach. increíble. La palabra del Señor es vergonzosa. Sabemos que Yeshua es la manifestación de la palabra del Señor. Entonces no puede ser aquí el renuevo. Es más, hablando del renuevo, miremos en Miqueas 5:2. Dice, mas tú, Belén, Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá de ti, me saldrá el que será Señor de Israel, sus salidas son desde el principio, desde los días de los siglos. Wow. El asunto, recuerda cuando Yeshua en los evangelios estaban discutiendo y decían ¿qué de bueno puede venir de Nazaret? Y él fue de Nazaret y vivió en Nazaret. Belén es un pequeño más insignificante que Nazaret. ¿Y qué hizo Dios? Dios le da a Yeshua el más humilde nacimiento en esta ciudad tan insignificante. Isaías 49, 1 y 2. Y esto recién me ha venido esta mañana. Miren Isaías 49, 1, 2. Oídme, islas, escuchen pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada agudo, con la sombra de su mano me cubrió y me puso por saeta limpia, me guardó en su aljaba. Y esto es tremendo, miren. En Isaías, hablando de mi siervo, el renuevo, dice, el Señor me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre, mencionó mi nombre. Pero adivinen qué, acá hay un verso que pongan en sus notas. Génesis 25, 24, 26. Tenemos aquí a Isaac y a Rebeca. Y cuando se cumplieron sus días para salir, he aquí, mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo el velludo
como una pelliza y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabado de su mano de la alcañera de Esaú y fue llamado Jacob. El nombre de Jacob no fue mencionado en el vientre, sino fue mencionado después que nació. Pero veamos en Mateo 1, 21, 23, cuando José fue dado el nombre, dice, no tengas temor de estar con tu esposa, de venir, de casarte con ella, porque ella dará a luz a un hijo y lo llamarás Yeshua, porque salvará al pueblo de su pecado. Entonces, aquí está el nombre de Yeshua dado antes, dado cuando estaba en el vientre de su madre. Entonces, Yeshua, el nombre de Yeshua fue dado, está cumpliendo la escritura, como dice que va a ser dado desde el vientre. El Señor me llamó desde el vientre, en Isaías 49, 1, 2. El nombre de Jacob no fue mencionado hasta que él nació. Regresemos a Isaías 49, 3 a 6. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, que en ti me glorificaré. Porque yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mi fortaleza, mas mi juicio está delante del Señor. Y aquí está. Y mi recompensa está con Dios. Y ahora, dice el Señor, que me formó desde el vientre para ser su siervo, para que se convirtiera a él Jacob, mas si Israel no se juntara con todo, y yo, sin embargo, estimado será ante los ojos de Dios, y el Dios mío será mi fortaleza. Y dijo, poco es que tú me seas siervo para despertar las tribus de Jacob. Esto no se puede estar refiriendo a Jacob. Yeshua es de Israel y es un israelita, pero acá dice, este es mi siervo que va a traer a despertar las tribus de Jacob y para que restituya los asolamientos de Israel. También te di por luz a los gentiles para que seas mi salud hacia el postrado de la tierra. Jacob e Israel no se pueden curar a sí mismos. Ellos son injustos, son seres humanos. Esto es algo increíble. Los judíos han sido una luz a las naciones. En lo que se refiere a cosas físicas, los premios Nobles y todas esas cosas que han contribuido, pero espiritualmente ha sido un tremendo accidente, ha sido un desastre por todas las cosas que han pasado. Claro, tenemos la Torah de ellos y eso es una cosa buena. En Juan 3, 16 y 17, todos están familiarizados con eso. Dios amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Entonces tenemos que entender el mundo entero. Quiero que pienses en una pirámide. Acá tienes todas las bases del mundo, en un topo, como una pirámide, ¿ok? Entonces, de esa base es Israel y de ahí empiezas de ahí hacia arriba vas a tener la Mesías. Entonces el Mesías es el que va a salvar a todo el mundo. Y acá hay un verso muy interesante aquí. Vayamos a Hechos 8, 30 al 35. El Espíritu le dice a Felipe, dice, él le dijo, pero, y acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿qué entiende lo que lees? Okay. Lo está escuchando al profeta Isaías leyendo y le dice, pero ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñará? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y en el lugar de la escritura que leía era este. Isaías 53 es lo que está leyendo. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, más su generación, ¿quién lo cortará? Porque es quitada. ¿Por qué? Porque es quitada de la tierra de su vida. Y respondió el eunuco a Felipe, te ruego,
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo la boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Yeshua. Ok, estos versos los vamos a hacer con más detalles la próxima semana. ¿Okay? Empecemos con Isaías 53, 1 al 3. Tuve que hacer una base primero, lo que lo expliqué. Ok, Isaías 53, 1 al 3. ¿Quién creerá a nuestro dicho? ¿Y sobre quién será manifestado el brazo del Señor? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Acabamos de terminar de leer de cerca del renuevo que viene que va a tener raíz. No hay parecer en él ni hermosura, los veremos más sin atractivo para que lo deseemos. Es más, es despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En otras palabras, lo que va a atraer lo que atrae a la gente hacia Yeshua no es su aspecto físico, sino su carácter. Y todos debemos seguir ese ejemplo. Versos 4-6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Con qué frecuencia vemos que algo malo le sucede a alguien y dice, oh, debe ser su pecado, Dios está castigándolos o algo así? Eso es lo que se decía de Yeshua también. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros somos perdidos, nos perdimos como abejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en él la iniquidad de todos nosotros. ¿Algunos de ustedes han sido pastores que han cuidado de rebaño? Cuando las ovejas se dispersan, ¿saben cómo regresar a su hogar? No sabemos. 7-8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como oveja fue llevada al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores enmudecieron, y no abrió su boca. Una de las cosas que es asombrosa acerca de esta palabra de estar en silencio, callado, enmudecido, no hablar, la palabra Elohim, el nombre de Dios, significa Elim, las primeras dos letras de adelante y dos de atrás, en el medio se queda la palabra silencio. Estar en silencio, aún en tu dolor. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra cosa, a ver, dime, ¿quién es? Isaías está hablando, ¿quién es su pueblo? Es Israel, Judá. Y dice, fue herido por la maldad de mi pueblo. Entonces, el herido tiene que estar separado de alguna manera de la nación de Israel, porque una persona injusta no puede pagar por la otra que es también injusta, tiene que ser muy inocente por el otro. Entonces el sirviente es un sufridor absolutamente inocente que sufre por la culpa de los demás. No hubo contraataque, Israel contrató. Los corderos, las ovejas no atacan. Entonces, y los corderos no atacan al lobo, sino el lobo al cordero. Israel 53. Y también ellos estaban peleando todo el tiempo. No hubo contraataque. Israel siempre está atacando. Tenemos los macabeos y Bar Kokhba. Isaías 53:9 dice, y puso
con los impíos su sepultura y su muerte con los ricos. Porque ¿qué hizo? Aunque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. La palabra aquí, muerte, está en singular. Sepultura y muerte están en singular. Está hablando de un individuo aquí. Dice, mi siervo en Isaías 53. ¿Cuánta violencia ha hecho? ¿Cuánta mentira? Nada, dice. Ezequiel 7:23. Haz una cadena porque la tierra está llena de juicios de sangre. La ciudad está llena de violencia. Entonces, ¿cómo Israel puede ser mi siervo? En Isaías 53 no ha hecho violencia, pero las calles, pero aquí se está viendo que Israel está lleno de violencia en las calles. Y dice, traeré tanto los más malos de las naciones, los cuales poseerán sus cosas, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Jeremías, no. Jeremías 5, 26, 27, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, echaron como quien pone lazos asentados a la perdición para tomar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño y se hicieron grandes y ricos. Entonces, Israel está lleno de violencia, está lleno de engaño, de cosas feas, y no puede ser mi siervo. Isaías 1:4. ¿A quién se refiere? Oh, gente que ofende, pueblo cargado de iniquidad, generaciones de malignos, hijos corruptos, dejaron al Señor, provocaron la ira del Santo de Israel, se tornaron atrás. Entonces, Israel no puede ser mi siervo en Isaías 53, porque este siervo tiene no violencia y no engaña en su boca, no hay engaño en su boca. Entonces, en Isaías 40, 24, 25, hay una parte donde dice que al siervo le deleita hacer la voluntad del Señor. Isaías 42, 24, 25. ¿Quién dio a Jacob su empresa y entregó a Israel a saqueadores? No fue el Señor, porque pecamos contra él y no quisieron andar su camino, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira y fortaleza de guerra. Le puso fuego a todas las partes y se descuidó y encendió en él y no echó de ver. Isaías 46, 6 al 7. Israel dice que todos nosotros seremos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos nosotros como la hoja de un árbol, y nuestra iniquidad nos llevaron con vientos, y nadie hay que invoque tu nombre ni que se despierte para detenerte, por lo cual escondiste de nosotros su rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestra iniquidad. Entonces, mi siervo, el renuevo de Zacarías 3:8. ¿Qué hemos descubierto? Va a construir el templo, será rey y sacerdote, va a traer juicio a los gentiles y el mundo entero, no fracassará ni se desanimará, las islas esperarán ansiosamente por su Torah, será una luz para los gentiles, abrirá los ojos y las puertas de prisiones, será llamado desde el vientre, levantará tribus de Jacob, restaurará de Israel, preservará, traerá salvación de Dios hasta los confines de la tierra, será exaltado su camino desde el antiguo hasta la eternidad. Viene de la tribu de Judá, nacerá de Belén, su rostro será desfigurado, reyes lo verán y cerrarán sus bocas, será rechazado, despreciado como también hombre de sufrimiento, soportará nuestras iniquidades en silencio, será completamente inocente, morirá y será enterrado entre los malvados. Y el pastor no pudo hablar más rápido. ¿Son esto como la nación de Israel o el renuevo? Es el renuevo. Y yo pienso que cuando lleguemos a Isaías 53 la próxima semana, va a ser mucho mejor. Necesitamos tener esta base para entender, y si alguien les está
porfiando de que es la nación de Israel, ahora tiene las bases para corregirlos. And let's Nos close ponemos de in pie. prayer. Avinu Malkeinu, our Father, our King, Avinu we just thank you Malkeinu, so much for your word. Padre y Rey, te damos Father, muchas we gracias por tu want to dig palabra. into your word deep. Padre, We don't want to just scratch the queremos surface. We estudiar want tu to get to palabra the aún depth. más But it's not just for profundamente. head knowledge, it's so No we queremos know estar en la you. superficie, queremos entrar a conocerla más profundamente, no por conocimiento de cabeza, pero para mostrarte que te amamos y que queremos conocerte mejor. Al Señor, que aprendamos tu palabra y no la teología de hombres, queremos acercarnos más a ti. Abre nuestros corazones para que podamos recibir de ti en el nombre de Yeshua. Amén. Y el Señor le dijo a Moisés que le diga a Aarón, quiero que digas esta oración sobre mi pueblo. Y no solo los voy a bendecir, también voy a poner mi nombre sobre ellos. Y le dijo, Yibarejeja Adonai verishmeja, Yaer Adonai panabeleja vijuneca, Isa Adonai panabeleja veyasen lekha, Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da esa paz en ese maravilloso nombre, Ayer, Asher, Ayer.